lo que llevamos de la declaración de Niterói. Dijimos que era allá en marzo del 2000 un congreso bautista de adoración. Y entonces tiene tres partes la declaración, que eran las convicciones, el diagnóstico de la realidad y el llamado a todas las iglesias. Entonces, bueno, sobre las convicciones nos hemos entretenido bastante y el Espíritu Santo nos ayuda a saber que nuestra misión comienza con el acto de adoración. Entonces la adoración tiene un lugar importantísimo, ¿verdad? No es algo así como una cosa secundaria que hace la iglesia, sino es lo principal. La verdadera adoración comprende todas las facultades humanas, ¿verdad? O sea, lo que es el cuerpo con el ritmo, el alma con la melodía, los sentimientos y el intelecto, pues todo lo que tiene que ver con armonía y acordes y ideas y todo, alabamos al Señor, adoramos al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, ¿verdad? Y también dijimos que las formas culturales cambian, pero el Evangelio no. Entonces hay diferentes formas de los vasos de barro, pero el tesoro que está contenido en esos barros es el Evangelio. Entonces esos cambios culturales, como dijimos, no han de quitar, sin embargo, ciertas convicciones que como bautistas sostenemos: el sacerdocio de todos los creyentes, la centralidad de la palabra de Dios y el llamado a la santidad de vida y misión. O sea, que no se puede argumentar que como estamos en otra cultura, ya como estamos en una cultura diferente, entonces acá en esta cultura no se aplica el sacerdocio de los creyentes, por ejemplo, ¿verdad? Como estamos en una cultura latinoamericana en donde lo que funciona más es el caudillismo, ¿verdad? La figura del cacique, uno que tiene voluntad muy fuerte, y una personalidad muy atrayente, muy carismática, y que se haga lo que él diga nomás, ¿no? Que no haya participación de la congregación en ninguna de las decisiones y todo. Pues nosotros creemos que no, que realmente aunque haya diferencias culturales y diferentes maneras de organizarse según la tradición de cada pueblo, como quiera, hay algo en las iglesias que es que todos participan. Hay un liderazgo que se hace en el servicio, ¿verdad? Hay un congregacionalismo, una participación de todos, porque nos sentimos todos sacerdotes. Y no que el culto está a cargo de nada más del pastor, ¿verdad? Que todo lo hace, ¿no? Toca el pandero, predica, recoge la ofrenda, abre y cierra la puerta, todo hace el pastor. Bueno, no, más bien todos participamos. Y también eso, la centralidad de la palabra de Dios y el llamado a la santidad de vida y misión. Esas son cosas que no se pueden excusar. No pueden decir, no, es que como nosotros estamos en otra cultura, aquí la palabra de Dios no es central, ¿verdad? Tenemos otras tradiciones y todo. O decir, no, aquí no vivimos según los mandamientos de Dios. No existe el concepto pues de santidad, que es hacerse distinto al resto de la población. Santidad es esa diferencia, ¿no? Santidad de vida y misión. Qué bueno que vienen las dos palabras, vida y misión, porque la santidad de vida es la mitad del asunto. La otra mitad es la santidad de misión. Es muy importante que aparezcan estas dos palabras, vida y misión, porque la santidad de vida es el movimiento hacia adentro. La santidad de vida es el separarse, el decir que no. Por ejemplo, el decir, no, es que yo no participo en borracheras, ¿verdad? Esa es la santidad de vida, el separarse, que los de la oficina se van a poner a tomar, bueno, yo no, me explico, esa es santidad de vida, ¿ya? Me explico, eso es un movimiento, digamos, hacia adentro, a retraerse, separarse, hacerse distintos. Y muchos evangélicos hasta ahí llegan nomás, han entendido santidad de vida, santidad solamente como santidad de vida y ya, pero no, la santidad tiene una segunda mitad, que es la santidad de misión. Entonces, ¿qué es? Que santidad verdadera siempre rompe la burbuja de aislamiento. Santidad verdadera sale de su retraimiento y busca mancharse las manos con el fango
de la existencia, ¿verdad? La santidad verdadera no solamente se queda con santidad de vida, que se separa del borracho, sino que también es santidad de misión, que va y se, pues, podemos decir, se acerca tanto al borracho que hasta le contagia la peste, ¿verdad? En un abrazo misionero con el que está ebrio. Entonces llega a la casa, ¿y por qué hueles alcohol? No, pues es que estaba abrazando a un borracho, no es que yo estaba tomando. No sé si me explico. Es decir, el otro movimiento, uno es hacia adentro, el otro es hacia afuera. Y no hay verdadera santidad si no están las dos mitades. Porque la primera vez se menciona la palabra santidad en la Biblia es en el Cántico de Moisés, Éxodo capítulo 15, cuando acaban de pasar el Mar Rojo los israelitas. Y entonces se ponen todos a bailar y a hacer una fiesta tremenda del otro lado del Mar Rojo. Y dice Moisés, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? La respuesta es, pues nadie, ¿verdad? No hay nadie como Dios, magnífico en santidad. Pero ¿por qué menciona la santidad en el contexto de haber sido liberados de los carros del faraón? ¿Me explico? Entonces quiere decir que la verdadera santidad de Dios no solamente es su perfección moral, sino que también es su acto de liberación. Cómo Dios ha entrado al ring del box y ha peleado con el faraón a 10 rounds. Y cada uno de los rounds ha sido una de las plagas, ¿verdad? Cada plaga. Hasta que le dio finalmente el knockout al faraón con la última plaga, la muerte de los primogénitos. Pero esa acción de Dios de ponerse a pelear contra el faraón para liberar a los esclavos hebreos es la santidad de Dios, es un acto de santidad. Nos falta entender esta otra mitad de la santidad, que es la santidad de misión. Porque si construimos solamente santidad como retraimiento, Dios está muy bien en el cielo y es santo. Y ya, así sería, digamos, una imagen de un Dios pues santo, perfecto, pero que no se compromete para nada con la humanidad. ¿Ya? Entonces allá está en las alturas del cielo, y es un Dios santo. Sí, santo porque es puro, santo porque es perfecto, santo porque no tiene nada que ver con el pecado. Pero según la Biblia, el verdadero Dios santo es santo porque salió de esa burbuja, entró en nuestra historia, se manchó las manos con la liberación de los esclavos y con la sangre de la cruz, ¿verdad? Porque ese es el acto más grande de liberación y de santidad de Dios. La santidad de Dios se manifiesta en la cruz del Calvario, ¿verdad? Es santidad de misión. Por cierto, ¿quién ganó anoche? Pues de todos. Del mexicano que estaba en Canelo. Yo la dejé ver. Perdió el Canelo. Perdió el Canelo, bueno. Era evidente. Yo me di cuenta en Facebook porque no la vi. Sí, yo tampoco la vi, pero es que me acordé porque Dios contra el faraón, en esta esquina, Pues Dios el tema. le ganó al faraón. Bueno, vamos a la siguiente parte, el diagnóstico de la realidad. Y aquí se pone muy interesante la declaración de Niterói, porque dice, dice, las formas de la adoración nos han dividido. Ese es el primer punto del diagnóstico, ¿verdad? Estamos divididos respecto de las formas. Y unos dicen a otros, se acusan a otros mutuamente, diciendo, la adoración de ustedes es muy escandalosa, la adoración de ustedes aplauden. Otros acusan a otros diciendo, no, la adoración de ustedes es muy aburrida, la adoración de ustedes no toma en cuenta al Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que está pasando ahora en el mundo. Entonces, mutuamente se descalifican unos a otros. La de ustedes es aburrida, esto es otro, la de ustedes no es histórica, y entonces se divide, ¿no? Por un lado, la adoración histórica, y por otro lado, la adoración histérica, ¿verdad? Los históricos y los histéricos. Entonces, mutuamente se descalifican.
Entonces nos han dividido las formas de la adoración. La otra convicción, si le puede avanzar, es... Creo que ahí también faltaría algo, ¿no, Mark? Porque, por ejemplo, nosotros fuimos muy influenciados por los bautistas del sur. Ni es cultural, ni es histórico, pero sí fuimos en lo que la adoración se refiere, fuimos muy influenciados por ellos. Sí. No, sí es cultural de ellos, pero no de nosotros. Sí, a eso es, en uno de los puntos anteriores decíamos como las formas culturales cambian, pero el evangelio no. Entonces, creo yo que en nuestro contexto, nuestros padres espirituales cometieron el error de aceptar el regalo del evangelio junto con la envoltura en la que venía el regalo, ¿verdad? Entonces, hemos hecho que el regalo mismo, que la envoltura misma, como que eso es el regalo, ¿verdad? Entonces, la envoltura traía pues un tipo de música, unos tipos de costumbres, no sé, respecto de comida, de vestido, de formas de ser, ¿verdad? Entonces, eso creemos que eso es el evangelio. Y muchísima gente en nuestro México piensa que hacerse evangélico significa hacerse pro norteamericano, por ejemplo. Y todo lo que diga los Estados Unidos está bien y está bendecido por Dios, porque nosotros compartimos en esa fe el Dios en el que confía el dólar, ¿verdad? In God we trust. Entonces ese es un error que hemos cometido, ¿verdad? Y hemos batallado años y años para deshacernos de ese error y decir, bueno, los hermanos americanos, amén, ellos están adelante, siguen adelante, pero nosotros también tenemos que responder al Señor con nuestros recursos, con nuestros estilos, con nuestra manera de... nuestros tamalitos, ¿verdad? Nuestra guitarra y acordeones, nuestra música, nuestros ritmos. Ya el próximo mes, Dios mediante, haremos una tardeada de himnos con ritmo, ¿verdad? No sabemos cómo llamarle todavía. No es rock, ¿verdad? Como la del próximo domingo, sino que es más bien música latinoamericana, pero con himnos, ¿verdad? Entonces, bueno, es un ejemplo. Entonces sí nos han dividido las formas de la adoración, y entonces pues, en muchas iglesias bautistas piensan los hermanos que la adoración bautista es la que guarda una cierta forma, ¿verdad? Por ejemplo, el himnario, el órgano, el piano, y esa es la adoración bautista. Bueno, esa es una forma. Yo había escuchado en algunas otras reuniones, o sea, la adoración, como decías, es la forma de vida, y el cantar y todo lo demás es alabanza. ¿Es correcto? Exactamente, ¿O estoy equivocada? No, no está equivocada. Exactamente. Sí, lo vamos a ver más adelante, cuando deje de llover. Yo creo que va a ser en otra sesión. La diferencia entre alabanza y adoración es muy importante. O sea, la adoración en realidad es un asunto ético que se expresa litúrgicamente en el culto. Es una expresión de la adoración. Cuando hacemos culto es una expresión, una manifestación de una realidad que está mucho más grande que en la hora que estamos juntos. La realidad de nuestra vida es como un poco la figura del iceberg, que lo que nosotros vemos afuera de la superficie del agua es como una montaña de hielo, pero esa montaña de hielo es una pequeña porción comparada con la gran masa de hielo que está abajo de la superficie. Bueno, así es la adoración también. En el culto nosotros vemos una manifestación litúrgica de la adoración, pero la adoración es más bien lo que está por abajo de la superficie, todo lo que es la vida de obediencia, las decisiones que tomamos, cómo hablamos, cómo nos conducimos cada día. Y eso sostiene lo que hacemos aquí en el culto, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces el contexto de América Latina es un contexto de injusticia.
Y esto no lo podemos dejar de ver, ¿verdad? No importa si es México, Nicaragua o Argentina, no importa qué país en América Latina, vivimos en un contexto de injusticia y de pobreza. Entonces, no importa si es Chile o Cuba, es un contexto de pobreza y de injusticia. A lo mejor me voy a salir tantito, pero tengo una duda. ¿Por qué le llamamos culto a nuestra... A lo que hacemos. Me salió ahorita A lo dijiste que- la palabra y se me vino esa pregunta que te di en otras ocasiones. Buena pregunta, voy a investigarlo. Gracias. No tengo la respuesta, pero vamos a ver. Yo creo que tiene que ver con cultivo, tiene que ver con cultura, pero no es ni cultivo ni cultura. Porque y es una palabra que hay que averiguar en el diccionario, en la RAE, ¿verdad? En la Real Academia Española, que aparece ahí en internet. Pues es un acto de adoración, un acto de culto, ¿verdad? A la divinidad. Pero ¿por qué culto? Y se parece mucho a cultura y a cultivo, ¿verdad? Y de hecho, una de las presentaciones en este curso es la relación entre culto y cultura. Y vamos a hablar de eso. Pero ¿por qué no le decimos... bueno, fíjense que... A ver, vamos a ver todas las formas de decirle al culto. Servicio. El otro día le escuché a Kuni decirle programa, ¿verdad? Programa. Porque yo le dije, ¿cuál programa? Porque dice, es que Elena llega muy ocupada y luego tiene que hacer el programa. Y yo le decía, ¿y cuál programa? El programa del culto. Sí. Aquí dice que culto procede del latín cultus y tiene varios usos y significados. Como adjetivo, el término culto permite nombrar a quien está dotado de conocimientos que provienen de la instrucción de la cultura. Bueno, como adjetivo. Pero como sustantivo, pues es el acto de culto, ¿verdad? De adoración. Bueno, miren, yo estaba hablando de la injusticia. El culto también es un homenaje externo que el cristiano dedica a Dios, a la Virgen y los santos. Bueno, dice, el culto se compone de los ritos y las ceremonias con que tribuna dicho homenaje. Homenaje. Así es. Homenaje externo. Ahí va, el culto es, por otra parte, la admiración el culto es, por otra parte, la admiración de que son objetos ciertas cosas. Sí, o sea, rendir culto a la patria. Puede ser sinónimo de cultivo, para hacer mención. Sinónimo de cultivo. Una cosa interesante que en el idioma inglés no se usa la palabra culto. Porque culto significa secta en inglés. Secta o grupo así raro que sacrifican niños o algo así. Eso es culto en inglés, cult. ¿En inglés qué es? ¿Cómo le dice? En inglés a esto sería servicio. Worship service, servicio de Pero adoración. luego cuando dicen voy al servicio, creen que vas al baño. Sí. Reunión también he escuchado. Aquí tanto culto, bueno, cuando yo escuchaba la palabra culto, realmente no era cristiano, pues sí es como que, se lo tomo, de primera impresión lo ves así como que, Como raro, sí. Culto. Sí. Eso sí es como que lo ves, sí, lo pones semejante como si fuera secta, así como que, de automático. Lo que es que a mí me ha pasado eso, o sea, de que estoy platicando y todo, y es que voy al culto. ¿Qué es eso? O sea... Voy al culto. Pues sí. Es que la definición también va en función de nuestro contexto. lenguaje. ¿Por qué no le llamamos misa? También. Eso lo voy a propuesta, borrar, no es una propuesta, es una pregunta.
todos modos lo voy a borrar. No está grabando. No está enfocando. A mí Sí, no, lo estoy enfocando. Bueno, les voy a decir por qué no se llama misa. Misa es la reducción, o sea, la contracción de una palabra, de la palabra dimisio, que significa la despedida. Es la última oración de la misa, la oración de despedida. Entonces se contrajo a misa porque era la palabra original era dimisio, la oración de despedida. Entonces era como decir voy al amén, es decir voy a misa, voy a ir a la oración de despedida. La oración de despedida le da el nombre a todo el culto en la Iglesia Católica, la misa. Y bueno, el contexto de injusticia en América Latina nos obliga a buscar la relación entre adoración y preocupación social. Esto es parte del diagnóstico para decir que en nuestros cultos, en realidad, muy poco tratan de la relación entre la adoración y la relación social, la justicia social, la preocupación social, la realidad social. Muy poco. Y más bien nuestros cultos tienen la tendencia a enfocarnos más hacia lo individual, hacia lo personal. Cada uno de nosotros viene como individuos y muy poco hemos desarrollado la sensibilidad por el mundo, por la realidad social. Es un poquito difícil porque cuando comenzamos a hablar, por ejemplo, de la realidad del mundo, inmediatamente nos vamos a dividir, ¿verdad? Algunos vamos a estar diciendo, vamos a orar por esos maestros que fueron expulsados del Zócalo, que el Señor los bendiga, los fortalezca, que no cejen en su lucha, que tengan más fuerza para seguir dando sus consignas. El pueblo unido jamás será vencido. Y yo les voy a inventar otras 2 o 3 o 4 y hasta con música, para que sigan en la lucha. Inmediatamente algún otro va a decir, hermanos, vamos a dar gracias a Dios por este presidente nuestro que finalmente tomó la mano dura y sacó esa basura del Zócalo y la dejó limpia para poder celebrar a la patria, ¿verdad? El 16 de septiembre. Ajá, para que él dé el grito ahí en ese lugar que pertenece a todos los mexicanos. ¿Me explico? O sea, es difícil porque siempre vamos a tener 2 puntos de vista. Entonces pero eso no quiere decir que no debamos incluir al mundo en el culto. O sea, no porque es difícil y no porque nos divide, ya por eso vamos a decir, regresemos solamente a orar por, no sé, por la tía que está enferma, por el sobrino que cumplió años, por nada más, y pensar que Dios solamente se ocupa de las enfermedades de las señoras o de darle trabajo a los señores, ¿verdad? Y ya, esas son las preocupaciones de Dios. Sería bueno un ejercicio, ustedes que toman tantas notas, que tomen nota en un culto de todo el tipo de peticiones y de ahí saquemos una conclusión. Entonces Dios, ¿cómo es Dios? ¿Cómo trabaja Dios? ¿De qué cosas se preocupa Dios? Y cuáles son, ¿verdad?, los énfasis de Dios. Entonces la conclusión que sacaríamos es que Dios realmente es un Dios que se preocupa pues por la enfermedad de la sobrinita, por ¿me explico? Por nuestro trabajo, porque no nos falte en la alacena y en el refrigerador. Y muy poco decimos, bueno, ¿y qué acerca de la realidad de injusticia? No estoy metiendo política, sino la realidad de injusticia, corrupción, injusticia, violencia, pobreza, miseria que nos rodea en nuestros pueblos de América Latina. Yo creo que sí hay una como relación con la madurez
que va uno adquiriendo, aún en la vida. Por ejemplo, cuando las muchachas son veinteañeras o dieciañeras, tienen unos temas y luego conforme vas creciendo se va ampliando tu visión y vas incluyendo al mundo, o sea, se va ampliando tu círculo, digamos, de interés. Yo he visto que espiritualmente también, o sea, las personas que están más preocupadas por leer la palabra, por orar, sí les interesa más allende sus fronteras que quienes son más nuevos. Lo que sí a veces es triste es gente de muchos años que sigue insistiendo en las mismas cositas. Y también otro comentario es que a mí sí me da tristeza, por ejemplo, que el Papa convoque a una oración y ayuno por los problemas en Siria y que en las iglesias evangélicas no se haga mención de ningún evento así, ¿me explico? Sí. Entonces, como que, no sé, es más, por ejemplo, en Facebook ve uno comentarios de personas cristianas que aman al Señor agrediendo a razas, ¿verdad? Porque Israel es bendito y tú eres maldito y cosas así, que me quedo yo. Esa no es la postura del Señor, o sea, el Señor anhela a todos, dice la Biblia. No, y sí, y pues aprovecho para decir, ahí en Siria, ¿verdad? En Damasco, hay un seminario bautista, ¿ya? Y hay un maestro de ese seminario que es vicepresidente de la Alianza Bautista Mundial, como yo. Él se llama Nabil Costa. Y él tiene hijos, yo los conozco, ¿verdad? Una muchacha, un muchacho, así como de 12 años. Buenos días. Y que ahorita están así, están sufriendo, ¿verdad? Y hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. Se llama Costa la familia, como Costa, como el apellido español, en español Costa, ¿verdad? Nabil Costa, oremos por Nabil y su familia. ¿Tienes alguna foto o algo? Sí. O sea, lo podemos poner porque es que también eso es importante para uno ver algo real. Sí. Y que te caiga. Que nos caiga el 20. Muy bien. Eso es sobre cómo se relaciona nuestro culto aquí, nuestro servicio de adoración con el mundo. Estamos hablando sobre adoración. Y ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Podemos nada más terminar. Sí, uno nomás nos falta, ¿verdad? La diversidad de formas no debe comprometer la unidad de nuestra fe. Esa es parte del diagnóstico. Es cierto que somos diferentes, pero tenemos unidad en la fe. O sea, adoramos al Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Creemos en que el Padre ha amado al mundo y ha enviado al Hijo y al Espíritu Santo para que el mundo sea redimido por el amor de Dios. Entonces, esa es la fe y esa es una unidad de nuestra fe, aunque tenemos diferentes formas. Entonces, de ahí nos pasamos a el llamado a las iglesias. No sé si podemos terminar con... Bueno, todavía esto parte del diagnóstico, preocupaciones en la adoración. Que el culto se convierta en un show. Esa es una preocupación, que no se convierta, ¿verdad? Para la transformación del culto en un show. O sea, que el culto llegue a ser un espectáculo montado, ensayado, ¿verdad? Como una obra de teatro, que de pronto la gente puede venir a ver, y entonces la gente puede escoger. Aquí en esta iglesia me gusta la música, me gusta cómo predica, me gusta, ¿verdad? Y luego oír a otra, esta me gusta más. Y entonces la gente tiene como una especie de supermercado en donde puede escoger, puede elegir cuál es la que le gusta más. Y así pasa, ¿verdad? Pero no sé si así debería de pasar, no sé si así debería ser. La gente va a la iglesia por una razón, ¿verdad? Y la verdadera razón por la que la gente va a una iglesia es, bueno, voy a primero decir la que no es, ¿verdad?
La verdadera razón por la que la gente va a una iglesia no es por cómo está el culto, cómo es el espectáculo, sino que más bien la verdadera razón por la que la gente va a la iglesia es porque Dios la llama. Dios la llama a ir a la iglesia, ¿verdad? Tú estabas haciendo otra cosa, especialmente hoy en la mañana, ¿verdad? Ahí planchando la camisa de tu esposo, ¿verdad? Y de pronto en esa planchada, Dios te llamó a venir a la iglesia, ¿verdad? Dios te llama, por eso viniste, Dios te llamó y por eso viniste. O sea, estamos respondiendo a una llamada de Dios, no a ir a ver a un show. Mucho de eso también se refiere a la mentalidad de venir a ver qué tengo, más que a la mentalidad de decir qué le puedo dar al Señor, ¿no crees? Sí. Porque es como aquel comentario que oímos por ahí de que ¿te gusta o nos vamos al otro? Sí. ¿Cómo ves? ¿Te está gustando o nos vamos a la otra? ¿Te está gustando? ¿Verdad? Como si fuera una película. Exacto. Entonces vamos al culto, venimos al culto para ver qué recibimos. Más bien estamos recibiendo, cómo nos gusta. En lugar de pensar, vengo también para dar. Le voy a ofrecer al Señor algo. Voy a ofrecer, si no tengo nada que ofrecer, bueno, le voy a ofrecer mi corazón. Y ayer estaba leyendo ahí en Eclesiastés, donde dice, cuando vayas al culto, no te apresures a hablar delante de Dios. Habla poco y no prometas, no le prometas cosas a Dios, más bien no prometas y hazlo en lugar de prometer y luego no hacerlo, ¿verdad? Bueno, otra preocupación, la clericalización del culto, es decir, que todo depende del pastor o de algún grupo especial, de un equipo que lo hace todo y la gente no participa. Hay poca participación de la gente porque lo hace todo el pastor, ¿no? O un grupo así especial, que ellos son los que hacen el culto y uno va y nada más se sienta. Este fenómeno ocurre más en las mega iglesias, las iglesias grandísimas, en donde uno solamente puedes llegar y sentarte y disfrutar el espectáculo bonito, la música, la predicación, todo. Y ya termina y ya te puedes parar y te puedes ir sin saludar a nadie, sin conocer a nadie, sin participar con nadie ni nada. Pues en cambio, bueno, eso es un ejemplo de clericalización. Y ocurre mucho también en la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Ir y ver, ¿no? Ver qué bonito, cómo lo hacen ahora, hay música también ahora y están muy bonitos los cultos católicos ahora, pero sin que yo conozca a nadie, sin que me involucre con nadie de los que estamos ahí. Sí nos saludamos un poquito ahí, pero nada más. Luego la siguiente, ese es por un lado, y por el otro, la informalidad excesiva. Es decir, no tenemos programa, no tenemos orden de culto, no tenemos nada preparado, nada previsto. Ese es el otro extremo. Un extremo es cuando está todo ensayado y uno va nada más a ver el montaje, y el otro extremo es que no hay nada preparado. ¿Y tú cómo ves cuando llegan con shorts y con tenis y así? Los que van a pasar al frente, yo creo que no deben de traer ropa no adecuada, ¿verdad? Avisos, bueno, avisos desde la entrada. Pero avisos desde la entrada, como lo hacen muchos negocios. Los restaurantes Sí. Y lo digo porque, no se permiten perros. Volviendo a la educación que recibimos, yo me acuerdo que nos llamaban con nuestra corbatita y con el traje y todo, ¿no? Sí. Pero ahorita como que van a un extremo de que llegan como si fueran a la playa, por ejemplo. Bueno, pues es la informalidad excesiva, ¿verdad? Por el otro. Y entonces, ¿qué más tenemos? Esa es una preocupación bien interesante que vale la pena mencionar. La hipertrofia de la alabanza. La palabra hipertrofia significa que creció más de lo debido. Creció más, se le hizo como un chichón al culto, que es la alabanza. O un tumor, ¿verdad? Que crece exageradamente, más de lo debido, esa es hipertrofia.
y de la alabanza. O sea, que el día de hoy se ve en muchas iglesias que los cánticos, la alabanza, ocupa la mayor parte del tiempo del culto. Y ya entonces el sermón quedó restringido a bien poquito. Antes era el sermón, era el que ocupaba más tiempo. Y los predicadores se tardaban media, 40 minutos, 1 hora. Y decían, qué buen sermón, se tardó 1 hora. Wow. En ese yo hubiera predicado 3, ¿verdad? Diferentes, con 1 hora, ¿verdad? 20 minutos cada uno. Tardado. ¿Eh? Sí, te has tardado 1 hora. Sí. En el Apocalipsis te tardabas 1 hora. En Apocalipsis, pero nadie se quejó, todos. Pero yo pedía mucho disculpas porque no debe ser así. Debe ser Pero 20, sí nos 25 gustaba. minutos nada más. Bueno, entonces ahora lo que está exagerado en los cultos es la alabanza. Y parece ser, ¿verdad?, que el mensaje que se da es que lo más importante del culto es la alabanza. Que los muchachos toquen, y si no les damos oportunidad de que toquen, pues se nos van a ir. Se van a ir a otra iglesia. Entonces, pues déjenlos que toquen, y que toquen 1 hora si quieren, ¿verdad? Entonces, ese es un error, ¿verdad? Es un error porque la alabanza sí forma parte del culto, pero no lo es todo. Debe haber un balance entre los diferentes elementos y momentos del culto que voy a dar más después. ¿Sí, hermano? Nomás distinguiendo entre la libertad y el libertinaje. Claro. También digo que no se vayan Claro, a los extremos. sí. Libertinaje es una exageración y es desorden. Es desorden. Exactamente. La focalización del culto en el ser humano. Esa es otra preocupación, ¿verdad? Pensar que el culto tiene que gustarnos, tiene que agradarnos, ¿verdad? Nos tenemos que sentir bien nosotros. A veces los cultos nos molestan, y eso de que nos molestan es porque hay algo que Dios está tratando en nuestra vida y nos está llamando precisamente al arrepentimiento, a cambiar. Gente que va al culto y dice, es que no me gusta el culto, no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Pues porque te están diciendo que te arrepientas, que te acerques a Dios, ¿verdad? Entonces, no es, el ser humano no es el centro del culto, ¿verdad? Ni su bienestar, ni su placer, ni que se le dé todo a como quiera el ser humano. Es más bien el encuentro entre Dios y el ser humano, ¿verdad? Ese es el punto focal del culto, es el encuentro entre Dios y el ser humano. Vamos a ver adelante. La mentalidad competitiva en las formas. Como decía yo hace rato, unos dicen, nuestro culto es mejor porque tenemos música más antigua. Otros dicen, nuestro culto es mejor porque tenemos música más nueva. Otros dicen, nuestro culto es mejor porque el que nos predica dice muchas palabras de domingo, ¿verdad? Otros dicen, no, nuestro culto es mejor porque entendemos la predicación, es muy sencilla. O sea, todos compitiendo por las formas, ¿no? Y creyendo que su culto es mejor porque según la forma que tienen. En realidad Dios, que asiste a todos los cultos, ¿verdad?, pues no está tan preocupado por las formas, ¿verdad?, sino que tiene mucho trabajo que hacer durante el culto, buscar ese encuentro, el encuentro con el corazón humano. Bueno, no sé si con esto terminamos. Poner las ordenanzas como apéndices del culto es otra gran preocupación. ¿Qué son las ordenanzas? Las ordenanzas son el bautismo y la cena del Señor, ¿verdad? En muchas iglesias, la mayoría de las iglesias, las ordenanzas son apéndices del culto, son como extras. Incluso, por ejemplo, hay iglesias que la cena del Señor la celebran afuera del culto, ¿verdad? Es decir, ya se acabó el culto, hermanos, gracias por haber venido. Ahora los miembros de la iglesia nos vamos a quedar para celebrar la cena del Señor, ¿verdad? Es decir, todas las visitas, todas las otras personas que vinieron al culto ya se fueron. Solamente los miembros se acercan alrededor de la mesa y toman la cena del Señor, pero ya no forma parte del culto.
Y ustedes se dieron cuenta cuando hicimos el bautismo, que el bautismo es el culto. Se dieron cuenta de que no era como un apéndice del culto, sino que todo el culto giró alrededor del bautismo, de las personas que se bautizaron, ¿no? Eso es decir, poner a la ordenanza no como un apéndice, sino como el culto mismo. El bautismo es el culto de bautismo. No se celebra el bautismo después del culto o como un pequeño interrupción o paréntesis del culto, no, sino que todo el culto está estructurado alrededor de la ordenanza. Y así también debería ser con la cena del Señor. Esta es otra gran preocupación, la ausencia del mensaje de Cristo crucificado, ¿verdad? Como se ha predicado mucho últimamente en la gloria, en las bendiciones, en los beneficios, en la prosperidad que Dios te da, se predica muy poco acerca de la cruz. Se predica muy poco de la cruz, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque al predicar a Cristo crucificado, estamos también predicando la importancia del sufrimiento, la importancia de las pruebas, del dolor. No estamos, o sea, cuando predicamos la cruz, no le decimos a los hermanos y hermanas, hermana, Dios va a resolver todos tus problemas. No, estamos diciendo, Dios no va a resolver tus problemas. Así como a Cristo no lo libró de la cruz, a ti tampoco te va a librar. ¿Ya? Pero en esa experiencia de cruz hay victoria, ¿verdad? Porque la victoria de Cristo es la cruz. Entonces nuestra victoria también es esa experiencia, no sé cuál es, pero por la que nosotros estamos sintiendo la cruz y con la esperanza de que hay resurrección. Entonces, bueno, ahí está la fuerza del mensaje cristiano, que Cristo es Señor en la cruz. ¿Saben? Hoy, más al ratito voy a predicar de un episodio del Evangelio en el que Jesús les dice, después de que ya hizo la sanidad, les encarga a todos que por favor no le digan a nadie lo que hizo. Sanó a un sordomudo y les dijo, por favor no le digan a nadie lo que pasó. ¿Y qué hizo la gente? Al contrario, ¿verdad? Decía, sí, Jesús, no le decimos, no te preocupes, no te apures, no le vamos a decir a nadie. ¿Saben lo que hizo Jesús? Y empezaban a hablar, ¿verdad? Pero ¿por qué hacía Jesús eso? En varias partes Jesús así aparentemente dice, no le digan a nadie quién soy, no le digan a nadie sobre mí. A eso los estudiosos del Nuevo Testamento lo denominan el secreto mesiánico. El secreto mesiánico, que es que Jesús quería guardar en secreto quién era Él. ¿Por qué? Y en el Evangelio de Marcos es el mejor ejemplo de que se guarda el secreto, se guarda el secreto, se guarda el secreto hasta que Jesús está crucificado en la cruz, ¿verdad? Y es un centurión romano el que cuando Jesús murió dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. O sea, la narración del Evangelio te va llevando a que reconozcas que Cristo es quien es en la cruz y no antes, es decir, que es en la cruz, es Jesús en la cruz donde es verdaderamente hijo de Dios, ¿no? Bueno, y finalmente la mentalidad consumista. Me va picando el hermano. No, es que yo quería que solo se picó, ¿verdad? Solo salió. La mentalidad consumista. O sea, si yo estoy dando aquí mis ofrendas y mi dinero y mis diezmos, ¿verdad? Oye, pues que pongan los himnos que me gustan a mí. ¿Cómo? Si yo soy el que está aquí dando para que se pague la luz y para que le paguen al pastor y luego pues no me gusta, ¿verdad? Entonces es una mentalidad consumista, es decir, que el culto es el producto de una
¿cómo? Interacción, una transacción monetaria, ¿verdad? Lo que pago, yo pago con mis ofrendas, entonces que me guste el culto. Y bueno, esa es una de las preocupaciones. Están fuertes estas preocupaciones sobre la adoración, ¿verdad? Échenle una vista a todas las que hemos repasado en la lección de hoy. Vean que sí tiene mucho sentido la declaración de Niteroi para la adoración de las iglesias. Deberíamos de ponerla en el periódico o algo, ¿verdad? Para que se difunda en todas partes y se estudie este documento. Dios mediante, el próximo domingo continuamos